Soy don Rodrigo Valenzuela, y lo que presencié aquella noche transformó para siempre mi comprensión sobre el poder, la justicia y la verdadera naturaleza del ser humano. Todo comenzó cuando recibí la invitación de boda. El sobre llegó en una tarde de calor sofocante, entregado por un chofer que se inclinó respetuosamente al dármelo. El papel era grueso, costoso, adornado con letras doradas que anunciaban la unión entre Yasmín Alarcón y Tadeo Orozco. Reconocí el apellido de inmediato. Los Alarcón eran una familia que había ascendido con una rapidez sospechosa en los últimos años, construyendo su fortuna a través de inversiones en moda y bienes raíces. Gonzalo Alarcón, el patriarca, era conocido por su obsesión con el estatus social y por jamás perder una oportunidad de exhibir su riqueza. Normalmente, yo habría declinado. Mi agenda estaba llena, y las bodas de este tipo, grandes demostraciones de poder disfrazadas de celebración, no me atraían. Pero algo en la invitación llamó mi atención. Una nota manuscrita, discreta, en la esquina inferior. Su presencia honraría a nuestra familia y sería testigo de un momento de gran trascendencia. La elección de las palabras era curiosa. Testigo sonaba menos como una invitación y más como un presagio. Decidí aceptar. 3 días antes de la ceremonia, llegué a la hacienda de los Alarcón. El lugar estaba transformado en una explosión de lujo excesivo. Carpas monumentales de seda blanca cubrían los jardines, candelabros de cristal colgaban de estructuras temporales y flores importadas, rosas de Holanda, orquídeas de Tailandia, perfumaban el aire con una fragancia empalagosa. Todo allí gritaba dinero, pero susurraba inseguridad. Gonzalo me recibió con reverencias exageradas, con el rostro transpirando tanto por el calor como por la ansiedad de impresionar. Su hija Yasmín apareció brevemente, una joven de belleza calculada, cada movimiento ensayado, cada sonrisa medida para causar el efecto deseado. Llevaba demasiadas joyas para la ocasión, como quien necesita demostrar su valor a través de lo que carga. «Don Rodrigo, es un honor tenerlo aquí», dijo ella, con una voz demasiado dulce para ser genuina. «De esta boda se hablará por años». Tenía razón, pero no por los motivos que imaginaba. Aquella primera noche, mientras cenábamos en un salón decorado con platería antigua y arte virreinal, observé a los invitados que ya habían llegado. Reconocí rostros conocidos, empresarios, políticos de poca monta, personas que orbitaban el poder sin poseerlo realmente. Todos hablaban demasiado alto, reían demasiado fuerte, actuando su importancia como actores en un escenario. Fue durante el postre cuando escuché por primera vez el nombre que lo cambiaría todo. 2 mujeres sentadas cerca de mi mesa susurraban, pensando que no podían ser oídas detrás de sus copas de champaña. «¿Supiste lo de esa indigente?», dijo una de ellas, con los ojos brillando de malicia. «La que se queda parada frente a la boutique de Yasmín en Polanco». «¿Esa mujer mugrosa?», respondió la otra, haciendo una mueca. «¿Qué pasó con ella?». «Yasmín la corrió la semana pasada, públicamente. Dijo que estaba espantando a las clientas, que era una vergüenza para la zona». Las 2 rieron, un sonido agudo y desagradable. «Y qué bueno», continuó la primera. «Esa gente necesita entender cuál es su lugar». Sentí que algo se endurecía en mi pecho. Terminé mi cena en silencio, pero la conversación se quedó grabada en mi mente. Había algo en esa historia, en la forma en que la contaron con tanto placer cruel, que me perturbaba profundamente. Más tarde, cuando los invitados se retiraron a sus suites, salí a caminar por los jardines. La noche estaba despejada, la luna llena iluminaba las palmeras que rodeaban la propiedad. Fue entonces cuando vi a Gonzalo hablando con otro hombre en un rincón oscuro, con voces bajas pero urgentes. «¿Está todo confirmado?», preguntaba Gonzalo. «Sí, los documentos fueron revisados, no hay forma de rastrearlos». «¿Y la Fundación Maldonado?».
Mi cuerpo entero se puso alerta al escuchar ese nombre. La Fundación Maldonado era legendaria en nuestros círculos, una organización multimillonaria y misteriosa que financiaba proyectos sociales e inversiones estratégicas en todo el país. Pocos sabían quién la controlaba realmente. «Nadie sabe que fueron ellos quienes salvaron tu negocio», respondió el otro hombre. «Los registros están enterrados en capas de empresas fantasma. Estás a salvo». Gonzalo rió, un sonido de alivio y arrogancia mezclados. «Perfecto. Y esa mujer, la heredera desaparecida, nunca podrá probar nada, incluso si sigue viva». Mi sangre se heló. Retrocedí silenciosamente hacia las sombras, procesando lo que acababa de oír. Una heredera desaparecida. La Fundación Maldonado. Una fortuna robada y oculta. Y de alguna forma todo estaba conectado con esa boda, con esa familia, con esa demostración excesiva de riqueza que no era enteramente suya. Regresé a mi habitación, pero no pude dormir. Pasé toda la noche haciendo llamadas discretas, movilizando mi red de contactos, investigadores privados y abogados especializados en rastrear fortunas escondidas. Si se estaba perpetuando una injusticia, si alguien había sido robado y destruido para construir ese imperio falso, yo necesitaba saberlo. A la mañana siguiente, mientras la hacienda bullía con los preparativos finales, recibí el primer informe. Mi investigador había trabajado toda la noche, y lo que descubrió fue impactante. 20 años atrás, una joven llamada Aurora Maldonado había heredado el control de la fundación tras la trágica muerte de sus padres en un accidente de avión. Tenía solo 19 años, sola, vulnerable. Sus tíos, incluyendo a un hombre que cambió su apellido a Alarcón años después, se habían acercado ofreciendo ayuda. En menos de 2 años, mediante documentos falsificados, poderes notariales fraudulentos y una red de abogados corruptos, habían transferido todo el control de la fundación a sus nombres. Aurora había sido declarada mentalmente inestable, internada contra su voluntad y luego simplemente desapareció. Los registros oficiales decían que había muerto, pero no había cuerpo, no hubo funeral. Solo un certificado de defunción firmado por un médico que, curiosamente, se volvió muy rico poco después. Aurora Maldonado, la verdadera heredera de una de las mayores fortunas de México, había sido borrada de la existencia. Y yo estaba seguro de que aún estaba viva. Más que eso, estaba seguro de que estaría en esa boda, porque la nota en la invitación sería testigo de un momento de gran trascendencia. No había sido escrita por Gonzalo, había sido escrita por alguien que quería que la verdad saliera a la luz. Alguien que había sobrevivido contra todo pronóstico y ahora estaba lista para recuperar lo que le pertenecía. Mientras el sol se ponía en ese segundo día, trayendo la víspera de la boda, observé cómo finalizaban los jardines, arreglaban las mesas y ajustaban las flores. Todo era perfecto en la superficie, pero debajo de esa perfección, secretos podridos esperaban ser expuestos. Y yo, don Rodrigo Valenzuela, estaría allí para asegurar que se hiciera justicia. Porque hay cosas más importantes que la tradición, más importantes que la política, más importantes incluso que la sangre. Existe la verdad, y existe el honor de proteger a quienes fueron destruidos por los poderosos. Esa noche, antes de dormir, hice una última llamada. Instruí a mis hombres para que encontraran a una mujer, una indigente que solía estar frente a una boutique de lujo en Polanco. Di órdenes de que, cuando la encontraran, la trataran con el máximo respeto y la trajeran ante mí. Porque si mis sospechas eran correctas, esa indigente era en realidad la mujer más poderosa de esa boda. Y era hora de que todos descubrieran quién era realmente. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Mi asistente personal, Amado,
Un hombre que llevaba trabajando conmigo 15 años y nunca había fallado, sonaba vacilante al teléfono. Eso ya era inusual. «Don Rodrigo, la encontramos», dijo con voz baja. «Pero hay algo que debes saber antes de verla. Habla. Está en condiciones mucho peores de lo que imaginábamos. Vive literalmente en la calle, don Rodrigo. Duerme sobre cartones, detrás de un contenedor de basura, a 3 cuadras de la boutique. Cuando nos acercamos, intentó huir. Nos tomó tiempo convencerla de que no queríamos lastimarla. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Y aceptó venir. No exactamente. Dijo que no confía en hombres ricos, que todos mienten. Dijo que ya cayó en esa trampa antes y lo perdió todo. Amado hizo una pausa. «Señor, tiene marcas, cicatrices, algunas viejas, otras más recientes. Alguien la lastimó mucho, y más de una vez». Cerré los ojos, respirando profundo para controlar la rabia que crecía en mi pecho. «¿Dónde está ahora?» «En uno de nuestros vehículos estacionado a 2 cuadras de la hacienda Alarcón. Le ofrecimos comida, agua, una manta. Aceptó la comida, pero rechazó todo lo demás. Dijo que no acepta caridad de desconocidos. Voy para allá. No se muevan hasta que yo llegue». Me vestí rápidamente, cambiando el traje formal por algo más sencillo. Una guayabera oscura, sin adornos. No quería intimidarla más de lo que ya debía estar. Salí de la hacienda por la parte trasera, donde mi chofer me esperaba con un vehículo discreto. La calle estaba desierta cuando llegué. La camioneta de Amado era una SUV negra común, nada que llamara la atención. Él bajó al verme, haciendo una breve inclinación. «Está en el asiento trasero», murmuró. «Está despierta, pero casi no habla». Me acerqué despacio como quien se acerca a un animal herido. Toqué ligeramente la ventana antes de abrir la puerta. La luz interior del vehículo reveló una figura pequeña, encogida en el rincón más alejado del asiento. Lo primero que noté fueron sus ojos. Incluso en la penumbra, incluso a través de la suciedad y el cansancio, esos ojos brillaban con una intensidad que me atravesó. No eran ojos de víctima, eran ojos de alguien que había visto el infierno y había elegido sobrevivir. Orgullosos, desafiantes, vivos de una forma que contradecía completamente el estado de su cuerpo. Vestía ropa que alguna vez fue negra, pero ahora era gris de tanto lavarse con agua fría. Tenía el cabello recogido en un chongo apretado, revelando un rostro de rasgos delicados, incluso aristocráticos, ocultos bajo capas de fatiga y desnutrición. Sus manos, pequeñas y delgadas, sostenían un trozo de pan a medio comer, como si estuviera lista para usarlo como arma si fuera necesario. «Mi nombre es Rodrigo Valenzuela», dije, manteniendo mi distancia sin entrar al vehículo. «Sé que no tiene motivos para confiar en mí, pero necesito hacerle algunas preguntas y después, lo que decida hacer será enteramente su elección». Ella me estudió en silencio por un largo momento. Entonces, sorprendentemente, habló. Su voz era ronca. Probablemente por la falta de uso, pero tenía una claridad que revelaba educación. «¿Por qué un hombre como usted me buscaría en medio de la noche? Porque creo que usted es Aurora Maldonado». El efecto fue instantáneo. Su cuerpo entero se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de entrecerrarse con sospecha. No lo negó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. «Ese nombre murió hace mucho tiempo», dijo finalmente con la voz más controlada. «Si sus hombres me trajeron aquí para regresarme con esa familia, mátenme ahora mismo. Prefiero morir en la calle que volver a ese infierno». «No vine a entregarla a nadie», respondí, manteniendo mi voz calmada y firme. «Vine a ofrecerle algo diferente. Vine a ofrecerle justicia». Ella soltó una carcajada. Un sonido amargo, sin alegría. Justicia. Busqué justicia durante años. Fui con abogados, a delegaciones, con jueces.
Todos me cerraron las puertas. El dinero compra el silencio, don Rodrigo. Usted debería saberlo mejor que nadie. Tiene razón. El dinero compra muchas cosas. Hice una pausa deliberada. Pero no me compra a mí. Y no compra la verdad cuando está a punto de ser expuesta públicamente. Vi algo cambiar en su rostro. Curiosidad, tal vez, o la más mínima chispa de esperanza que intentaba sofocar desesperadamente. ¿Qué quiere de mí? Mañana por la noche, Yasmín Alarcón se casa. Cientos de personas asistirán. La élite de nuestra sociedad, hombres y mujeres de poder e influencia. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo el contacto visual. Gonzalo Alarcón construyó su imperio con el dinero que le robó a usted. La boutique de la que su hija tanto se enorgullece, la misma frente a la cual usted fue humillada, fue salvada de la quiebra con inversiones de la Fundación Maldonado. Su fundación, Aurora. Su dinero. Sus manos temblaron casi imperceptiblemente. ¿Cómo sabe eso? Porque tengo recursos que usted no tiene. Investigadores, abogados, acceso a registros que fueron ocultados pero no destruidos. Saqué un sobre delgado del bolsillo interior de mi guayabera. Todo está aquí. Documentos, pruebas, registros bancarios rastreando cada transferencia fraudulenta. Evidencia suficiente para destruir a Gonzalo y a todos los que lo ayudaron. Le extendí el sobre. Aurora lo miró como si fuera una serpiente venenosa. ¿Por qué?, preguntó, con la voz quebrándose por primera vez. ¿Por qué haría esto? Usted no me conoce. No me debe nada. Porque lo que le hicieron fue una abominación. Porque la justicia no es solo una palabra bonita para discursos políticos. Respiré hondo. Y porque cuando tenía 12 años, vi a mi propia madre ser humillada públicamente por gente poderosa por haberse atrevido a cuestionar una decisión injusta. Vi a mi padre, un hombre respetado, tener que agachar la cabeza y aceptar esa humillación, porque desafiarlos habría sido un suicidio social. Ese día me prometí que, cuando tuviera suficiente poder, lo usaría para proteger a quienes no pueden protegerse. El silencio que siguió fue denso, cargado. Aurora finalmente extendió la mano lentamente y tomó el sobre. Sus dedos rozaron los míos brevemente. Estaban helados a pesar del calor de la noche. Abrió el sobre con cuidado, como quien abre un tesoro frágil, y comenzó a leer bajo la luz tenue del vehículo. Vi cuando las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, deslizándose por su rostro sucio, dejando rastros limpios. No se las secó, solo continuó leyendo, página tras página, con la respiración cada vez más irregular. «Me lo robaron todo», murmuró, más para sí misma que para mí. «Mi familia, mi identidad, mi nombre. Me encerraron en ese lugar horrible, me drogaron hasta que no podía pensar con claridad. Cuando finalmente escapé, nadie me creyó. Dijeron que estaba loca, que estaba delirando. Me volví invisible. Pero no es invisible, Aurora». Mi voz salió más suave de lo que pretendía. «Sobrevivió. Contra todo pronóstico, sigue aquí. Y mañana por la noche, todos aquellos que la destruyeron descubrirán que la mujer que intentaron borrar todavía existe, y que ha vuelto». Ella levantó la vista hacia mí y en sus ojos reconocí algo que yo mismo ya había sentido antes, el fuego silencioso de una venganza justificada. «¿Qué es lo que quiere que haga? Preséntate en la boda. Entra en ese salón como la pordiosera que ellos creen que eres. Deja que se rían, que te humillen, que muestren su verdadera calaña ante todos». Esbocé una ligera sonrisa. «Y entonces yo revelaré quién eres realmente, con pruebas, con testigos, ante toda la élite que Julián tanto se esmera por impresionar. Me echarán en cuanto me vean. No si entras conmigo, como mi invitada personal». Aurora parpadeó, sorprendida. Un hombre de su posición llevando a una indigente a una boda de sociedad, un hombre de honor escoltando a la verdadera dueña de la fortuna que financió esa boda.
Incliné la cabeza ligeramente. Hay una gran diferencia. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y, por un breve segundo, pude vislumbrar a la joven de 19 años que alguna vez fue. Segura, poderosa, nacida para mandar. «Está bien», dijo con voz firme. «Iré, pero con una condición». «¿Cuál?» «Cuando todo termine, cuando la verdad salga a la luz, quiero que Julián me mire y sepa exactamente quién soy. Quiero que vea que todo lo que intentó destruir sigue en pie, que fracasó. Eso se lo puedo garantizar». Le extendí la mano. Aurora la observó durante un largo momento antes de aceptarla. Su apretón fue sorprendentemente fuerte. «Emilio», llamé, girándome hacia mi asistente. «Lleve a la señora Aurora a la suite reservada en el Hotel Gran Ciudad. Consiga todo lo que necesite, ropa, comida, atención médica si es preciso. Trátela con el respeto que merece su verdadera posición». Emilio hizo una reverencia profunda, esta vez no hacia mí, sino hacia Aurora. «Será un honor, doña Aurora». Vi la sorpresa en el rostro de ella al escuchar aquel título de respeto. «Doña», algo que probablemente nadie le había dicho en décadas. «Mañana por la noche», dije sosteniéndole la mirada. «Cuando entre en ese salón, hágalo con la cabeza en alto. No importa lo que digan, no importa cuánto se rían. Recuerde que cada palabra cruel que pronuncien solo estará cavando su propia tumba». «¿Y si no puedo?», preguntó ella, mostrando vulnerabilidad por primera vez. «¿Y si es demasiado? Entonces míreme a mí, estaré a su lado en cada segundo. Esta vez no estarás sola, Aurora». Ella asintió lentamente, tragando saliva. Observé mientras Emilio la ayudaba a salir del vehículo para subir a otro coche, mucho más cómodo, adecuado para llevarla al hotel. Antes de partir, ella se asomó por última vez. «Don Ricardo», llamó por la ventana abierta. «¿Por qué está haciendo esto realmente?». Lo pensé un momento antes de responder. «Porque el poder sin justicia es tiranía, y porque presenciar una injusticia y no actuar es lo mismo que cometerla». Aurora sostuvo mi mirada un instante más y asintió. El vehículo arrancó, perdiéndose en la noche. Me quedé allí parado, solo en la calle desierta, mirando el horizonte donde el sol comenzaría a salir en pocas horas. Mañana sería un día que nadie olvidaría. Julián Valenzuela había construido su imperio sobre mentiras y sangre robada, y mañana, ante todos los que admiraban su éxito, ese imperio se desmoronaría. Porque la verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra el camino a la superficie. Y cuando lo hace, consume todo lo construido sobre el engaño. Regresé a mi residencia mientras el cielo empezaba a clarear. Tenía mucho que preparar antes de la recepción. La justicia no ocurre por accidente. Tiene que ser orquestada, calculada y ejecutada con precisión. Y yo planeaba ejecutarla a la perfección. El día de la boda amaneció con un cielo impecable, como si el universo mismo conspirara para crear el escenario perfecto para aquella farsa. Me desperté temprano, antes de que las campanas de la iglesia llamaran a la primera misa, y pasé las primeras horas revisando cada detalle. Mi oficina temporal en la mansión de los Valenzuela estaba repleta de documentos sobre el escritorio de caoba. Contratos fraudulentos, transferencias bancarias sospechosas, declaraciones de testigos silenciados con dinero, certificados médicos falsos que declaraban a Aurora mentalmente incapaz. Cada papel era una pieza de evidencia, un ladrillo en el muro de mentiras que Julián había levantado. Emilio llegó a las 7 de la mañana con un café de olla cargado y noticias. «La señora Aurora pasó la noche en el hotel», informó, bajando la voz aunque estábamos solos. «Los médicos que enviamos ya la examinaron. Está desnutrida, deshidratada y tiene algunas costillas lastimadas por agresiones recientes. Pero su mente, don Ricardo, es brillante.
Pasó horas leyendo cada documento que le entregamos, haciendo preguntas, conectando puntos que incluso a nuestros abogados les tomó días notar. ¿Cómo se encuentra emocionalmente? Emilio vaciló. Asustada, supongo, pero decidida. Dijo que no durmió, que tenía miedo de despertar y descubrir que todo era un sueño. Hizo una pausa. Pidió que le diera las gracias. Dijo que hace años nadie la trataba como a un ser humano. Sentí esa rabia familiar arder en mi pecho. ¿Y la ropa? ¿Consiguieron algo adecuado? Sí, pero rechazó todo lo que fuera demasiado ostentoso. Dijo que no quiere parecer que intenta ser algo que no es. Eligió un vestido sencillo, elegante, en color gris perla, sin joyas, sin maquillaje cargado. Dijo que quiere que la reconozcan exactamente por quién es. Sonreí levemente. Aurora era más inteligente de lo que imaginaba. Aparecer cubierta de lujo se vería como un intento desesperado por encajar. Pero aparecer sencilla y digna sería mucho más poderoso cuando la verdad se revelara. Perfecto. Que vengan por mí a las 4 de la tarde. Pasaremos al hotel por ella antes de ir al evento. Emilio asintió y se retiró. El resto de la mañana fue un teatro de falsedades. Julián apareció en el desayuno con su sonrisa hipócrita, comentando lo orgulloso que estaba, diciendo que aquel sería el día más importante en la vida de su hija. Lo observé tras mi taza de té, ese hombre que había destruido a una joven para amasar su fortuna, y mantuve mi rostro neutral. Don Ricardo, dijo inclinándose hacia mí, no tengo palabras para expresar lo que su presencia significa para nuestra familia. Tener a un hombre de su alcurnia en nuestra humilde boda. No hay nada de humilde en esta boda, Julián, lo interrumpí suavemente. Y estoy aquí, porque creo en estar presente en los momentos clave. Esos momentos que cambian el curso de las cosas. Pareció desconcertado por mi respuesta, pero sonrió de todos modos, tomándolo como un cumplido. Los hombres como Julián siempre interpretaban todo a su favor. Yasmín apareció brevemente, ya en bata de seda para su arreglo, con el cabello en tubos. Estaba nerviosa, histérica, dando órdenes a todos. Vi cuando le gritó a una empleada que había colocado mal los arreglos florales. Su voz era estridente y cruel. La empleada, una mujer mayor, bajó la cabeza y pidió disculpas repetidamente con las manos temblorosas. «Eres una inútil», vociferó Yasmín. «¿Por qué mi papá se empeña en contratar gente tan incompetente?» Me levanté de la mesa, haciendo que todos se detuvieran. Caminé hacia la empleada, que seguía cabizbaja, y hablé directamente con ella. «Las flores están preciosas. Tiene usted muy buen gusto». La mujer levantó los ojos, sorprendida y agradecida. Yasmín palideció al darse cuenta de que acababa de humillar a alguien frente a un hombre de mi posición. Intentó sonreír para arreglar el desplante. Yo solo estaba... Es el estrés del gran día. El estrés no es excusa para la crueldad, dije con voz baja pero cortante. Recuérdalo, Yasmín. La forma en que tratamos a quienes no pueden defenderse dice más de nuestro carácter que cualquier vestido caro o fiesta de lujo. La dejé allí, boquiabierta, y regresé a mis aposentos. Pasaría el resto del día lejos de esa gente. A las 4 en punto, mi chofer me llevó al Hotel Gran Ciudad. Subí a la suite de Aurora acompañado por Emilio. Cuando la puerta se abrió, necesité un momento para procesar la transformación. Aurora estaba de pie junto al ventanal, con la luz de la tarde iluminando su perfil. El vestido gris perla que había elegido era sencillo, pero de un corte perfecto, realzando una elegancia natural que ningún dinero podía comprar. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y sobrio. No llevaba joyas, salvo unos pequeños pendientes de plata. Sin maquillaje excesivo, solo lo suficiente para cubrir las huellas más crudas de su vida en la calle. Pero fueron sus ojos los que me impactaron. Eran distintos, aún cargaban dolor, pero ahora había algo más.
determinación, coraje y un brillo de anticipación. «Estoy lista», dijo simplemente. «Se ve muy bien», respondí, y era verdad. No era la belleza fabricada de Yasmín. Era belleza real, la que emana de la fuerza y la supervivencia. Se sonrojó levemente. «Gracias, por todo. No sé cómo voy a pagarle. No me agradezca todavía. La noche apenas comienza». Le ofrecí mi brazo. «¿Está lista? Porque una vez que entremos en ese salón, no habrá vuelta atrás. Todo cambiará». Aurora miró mi brazo un largo rato. Luego, lentamente, puso su mano sobre él. Su mano aún estaba fría, pero su agarre era firme. «Pasé 20 años siendo invisible, don Ricardo. 20 años siendo pisoteada e ignorada». Levantó la barbilla. «Estoy lista para que me vean otra vez». El trayecto de regreso a la propiedad de los Valenzuela fue silencioso. Aurora miraba por la ventana, observando la ciudad, y me pregunté qué pasaría por su mente. Estábamos pasando por lugares que ella conocía bien, calles donde había dormido, esquinas donde había pedido limosna. Cuando llegamos a los portones, la seguridad me reconoció de inmediato y abrió sin cuestionar. Pero noté las miradas que le lanzaron a Aurora. Confusión y una curiosidad mal disfrazada. El sol se ponía cuando entramos a la mansión por la puerta lateral, como yo había instruido. Quería evitar que la vieran antes de tiempo. La llevé a una sala privada contigua al salón principal. «La ceremonia ya terminó. La recepción empieza ahora», expliqué. «Dejaremos que todos se acomoden, que empiece el brindis. Entonces entraremos. ¿Y si me sacan antes de que usted pueda hablar?» «No lo harán, porque entrará conmigo y nadie se atreve a correr a la invitada personal de un hombre como yo». Hice una pausa. «Pero Aurora, necesito que entienda algo. Cuando entremos, la gente va a reaccionar. Se van a reír, van a murmurar, posiblemente dirán cosas crueles. Necesito que lo soporte, solo unos minutos, hasta que yo revele la verdad». «Lo sé». Se giró hacia mí. «Viví 20 años siendo invisible. Puedo aguantar unos minutos siendo visible de la manera equivocada». Desde fuera, empezamos a escuchar el ruido de los invitados, risas animadas y música de cuerdas. La farsa estaba en pleno apogeo. Observé a Aurora prepararse mentalmente. Su respiración se volvía más profunda. Tenía miedo. Lo veía en sus ojos, pero también una determinación feroz. A las 7, cuando la recepción estaba en todo su esplendor y el aire se llenaba de brindis y chismes, me volví hacia ella. «Es hora». Ella asintió, enderezando los hombros por última vez. Salimos de la sala y caminamos por el pasillo hacia el salón principal. Mis pasos eran firmes. Los de ella, a pesar del miedo, también lo eran. Llegamos a las grandes puertas dobles. Del otro lado, cientos de personas celebraban, ajenas a lo que estaba por ocurrir. Puse la mano en el picaporte y miré a Aurora por última vez. «Una vez que crucemos no hay marcha atrás», susurré. «¿Está segura?» Aurora miró la puerta y luego a mí, y por primera vez desde que la conocí, sonrió. No fue una sonrisa de alegría, sino la de alguien que finalmente iba a reclamar lo que le fue robado. Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida, abrí las puertas. El salón era deslumbrante. Candiles de cristal colgaban del techo, proyectando destellos sobre los invitados. Las mesas lucían manteles de lino, centros de orquídeas raras y cubiertos de plata. Todo gritaba opulencia. Y en el centro de todo, Yasmín y su flamante esposo, sentados en la mesa de honor, recibiendo felicitaciones como si fueran de la realeza. Nuestra entrada no fue notada de inmediato. Los invitados estaban ocupados con sus copas y sus intrigas sociales. Pero entonces alguien nos vio. Una mujer cerca de la entrada, la misma que había hecho comentarios despectivos la noche anterior. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer quién estaba a mi lado.
Le dio un codazo a la mujer junto a ella. Esta a otra, y a otra. Como una onda en un estanque, el silencio empezó a propagarse por el salón. Las conversaciones murieron una a una, hasta que el único sonido fue la música de fondo. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros, y entonces alguien gritó: «¡Es la pordiosera! ¡La indigente está aquí!». Fue entonces cuando el verdadero espectáculo comenzó. El silencio duró apenas 3 segundos. Entonces el salón explotó en murmullos, exclamaciones ahogadas y algo peor: risas. No eran risas de incomodidad, sino carcajadas burlonas y crueles, el tipo de sonido que hace la gente cuando se siente tan superior que olvida su humanidad. Sentí a Aurora tensarse a mi lado, pero no retrocedió. Su brazo permaneció firme sobre el mío mientras avanzábamos por el pasillo central. Cada paso era medido. Yo mantenía mi rostro como una máscara de calma absoluta. «¡Miren quién decidió venir!», gritó un hombre, seguido de más burlas. «¿Nadie llamó a seguridad?», dijo otra voz. «Seguro vino por las obras», comentó una mujer, su voz aguda cortando el aire como una navaja. Aurora respiró profundo a mi lado. Sentí que su cuerpo temblaba levemente, pero no dejó de caminar. Seguimos avanzando, pasando entre mesas llenas de rostros que juzgaban, algunos curiosos y otros abiertamente hostiles. Fue entonces cuando Yasmín se levantó de su mesa de honor. Estaba deslumbrante en su vestido de novia, una creación exclusiva de un diseñador francés, bordado a mano con perlas y cristales de Swarovski, que valía fácilmente lo que una casa de lujo. Llevaba el cabello recogido en un peinado elaborado y una tiara de diamantes auténticos que centelleaba bajo los candelabros de cristal. Parecía una princesa de cuento de hadas. Pero en cuanto abrió la boca, la ilusión se hizo añicos. «¡Tú!». Su voz cortó el aire de todo el salón, aguda y cargada de veneno. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí? ¿Cómo te atreves a entrar a mi boda?». Bajó de la plataforma con el vestido crujiendo dramáticamente, caminando hacia nosotros con pasos furiosos. El novio intentó detenerla, pero ella se soltó de un tirón. Detrás de ella vi que Khalid también se levantaba. Su rostro pasó de la confusión al horror absoluto al reconocerme al lado de Aurora. Yasmín se detuvo a 3 metros, con las manos en la cintura y los ojos encendidos de rabia y algo más. Miedo, tal vez, de que su fiesta perfecta estuviera siendo manchada. «Eres la indigente», acusó, señalando con un dedo tembloroso a Aurora. «La muerta de hambre que se la pasa frente a mi boutique, espantando a los clientes. Llamé a la policía por tu culpa la semana pasada». Todo el salón estaba mirando ahora. Era un teatro en vivo donde todos esperaban el siguiente acto. «Te reconozco», continuó Yasmín, subiendo el tono cada vez más histérica. «Duermes en cartones, te he visto hurgando en la basura, y ahora tienes la audacia, la desvergüenza total de entrar a mi boda como si fueras gente». Algunos invitados soltaron risas nerviosas. Otros parecían incómodos, pero nadie dijo nada. Nadie defendió a Aurora. Todos se limitaron a observar, como siempre hacen cuando es más fácil ponerse del lado de los poderosos que defender a los débiles. Aurora aún no había pronunciado palabra. Solo miraba a Yasmín con el rostro en calma, casi sereno. Era impresionante. Después de todo lo que había pasado, permanecía allí con más dignidad que todos los presentes en ese salón juntos. «¡Papá!». Yasmín se giró hacia Khalid, que se había acercado lentamente, con el rostro pálido. «Llama a seguridad. Saquen a esta cosa de mi boda». Fue entonces cuando decidí que ya había sido suficiente. «Señorita Yasmín». Mi voz cortó el aire como un trueno, baja pero cargada de una autoridad que hizo que el salón guardara silencio instantáneamente. «Le sugiero que elija sus próximas palabras con mucho cuidado». Yasmín se giró hacia mí y por primera vez pareció verme de verdad.
Sus ojos se agrandaron al reconocer quién era yo. Jeque Rashid, yo no entiendo. ¿Por qué está usted con esta mujer? Porque es mi invitada personal, respondí con sencillez. Y en mi cultura, insultar a la invitada de un jeque es insultar al jeque mismo. El silencio ahora era absoluto. Ya no había risas ni murmullos. Solo el sonido de la respiración colectiva de cientos de personas que de repente se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Khalid finalmente encontró su voz, forzada y nervosa. Jeque Rashid, seguramente hay un error. Esta mujer, ella no pertenece aquí. Ella es... Sé exactamente quién es ella, Khalid. Lo interrumpí, con voz calmada, pero con un filo de acero que lo hizo palidecer aún más. La pregunta es, ¿lo sabe usted? La confusión se extendió por su rostro, genuina. Ella es solo una indigente de la zona comercial, una trastornada que... Su nombre, dije, girándome por completo para encarar a toda la sala, proyectando mi voz para que cada persona pudiera oír perfectamente, es Aurora Al-Mahra. Dejé que el nombre flotara en el aire. Vi algunos rostros mostrar reconocimiento, otros confusión. Pero también vi a Khalid quedarse completamente blanco, como si hubiera visto a un fantasma. «Imposible», murmuró. «Ella está muerta. Hace 20 años. No está muerta». Lo corté y mi voz ganó fuerza. «Está aquí, de pie frente a todos ustedes. La mujer que su propia familia declaró muerta, a la que internaron contra su voluntad, a la que drogaron y torturaron hasta que no pudo pensar con claridad. La mujer que, cuando finalmente escapó, fue ignorada, ridiculizada y eventualmente olvidada por una sociedad que prefirió creer en documentos falsos antes que mirar la verdad que tenía enfrente. El salón estaba en choque absoluto. Algunas personas se habían levantado de sus sillas, otros sostenían sus teléfonos, algunos probablemente ya grabando. ¿Y sabe qué es lo más interesante, Khalid? Di un paso hacia él, haciendo que retrocediera instintivamente. Aurora Al-Mahra es la verdadera y única heredera del Instituto Al-Mahra, una fundación que controla miles de millones en inversiones en todo el mundo, incluyendo, hice una pausa deliberada, las inversiones que salvaron su boutique de la quiebra hace 7 años. Yasmín dejó escapar un sonido ahogado. Su novio, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso atrás, alejándose de ella. «¡Eso es ridículo!». Khalid intentó reír, pero el sonido salió débil, desesperado. «Esta mujer está loca. Todo el mundo sabe que está loca. Vive en la calle, habla sola, inventa historias». «¿Inventa historias?». Saqué un sobre grueso del bolsillo interno de mi túnica. ¿O inventó usted los documentos que transfirieron ilegalmente el control del instituto hacia usted y sus cómplices? ¿Inventó los certificados médicos falsos? ¿Inventó los sobornos pagados a jueces y abogados? Arrojé el sobre la mesa más cercana. Cayó con un sonido pesado, definitivo. Todo está aquí. 20 años de fraude, robo y conspiración. Cada transferencia bancaria, cada documento falsificado, cada testigo al que se le pagó para mentir. Mi voz era de hielo ahora, incluyendo el acta de defunción que declaró a Aurora muerta, firmada por un médico que misteriosamente se volvió muy rico poco después. Khalid temblaba, abriendo y cerrando las manos compulsivamente. Miró a su alrededor con desesperación, buscando aliados, una salida, cualquier cosa. «¡Ella me robó primero!», explotó finalmente, perdiendo los estribos. «Ese dinero debería haber sido de la familia. Éramos parientes. Ella solo era una niña estúpida que no sabía qué hacer con esa fortuna». Y ahí estaba, la confesión que yo esperaba que no pudiera contener. Todo el salón lo escuchó. Cientos de testigos. Aurora finalmente habló, y su voz era clara y firme, sin rastro de miedo. «Tienes razón en una cosa, tío Khalid. Yo solo era una niña,
una joven de 19 años que acababa de perder a sus padres y que confió en su familia para que la ayudara. Dio un paso al frente, soltando mi brazo, sosteniéndose por sí misma. Me dijiste que cuidarías de mí, que protegerías el legado de mis padres, y luego, sistemáticamente, lo robaste todo: mi dinero, mi nombre, mi cordura, mi vida. Lágrimas corrían por su rostro ahora, pero su voz no flaqueó. Me encerraste en ese hospital, me drogaste hasta que no supe quién era. Y cuando eso no fue suficiente, cuando todavía intentaba luchar, ordenaste que me dieran choques eléctricos. ¿Te acuerdas? Yo sí. Recuerdo cada segundo de dolor, cada noche gritando por una ayuda que nunca llegó. Yasmín también lloraba ahora, pero eran lágrimas de horror al darse cuenta de lo que su padre había hecho y de lo que ella misma formaba parte. Cuando finalmente escapé, continuó Aurora con voz cada vez más fuerte, vagué por las calles como un fantasma. Nadie me reconocía, nadie me creía. Me convertí en exactamente lo que dijiste que era: una loca, una indigente, una nada. Hizo una pausa, pero sobreviví. Contra todo pronóstico, contra todos los demonios que pusiste en mi camino, sobreviví. El silencio en el salón era sepulcral. ¿Y sabes qué aprendí viviendo en la calle, Khalid? Aurora sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Aprendí que hay personas allá afuera, gente sin dinero, sin poder, sin nombre, que tienen más humanidad en el dedo meñique que todos los que están en este salón juntos. Indigentes que compartieron conmigo su último trozo de pan. Mujeres de la calle que me protegieron de hombres violentos. Niños de la calle que me enseñaron dónde encontrar agua limpia. Miró a su alrededor, recorriendo con la vista cada rostro conmocionado. Me llamaron indigente, como si fuera un insulto, como si debiera avergonzarme. Su voz se volvió más suave. Pero no tengo vergüenza. Tengo orgullo, porque ser una indigente me enseñó algo que todos ustedes, con todo su dinero y poder, nunca aprendieron. La dignidad no viene de lo que posees, viene de quién eres cuando no tienes nada. El impacto de sus palabras golpeó el salón como una ola. Vi a gente bajar la mirada, algunos claramente avergonzados, otros conmovidos. Incluso los que se habían reído antes ahora parecían pequeños, diminutos. Me giré hacia Yasmín, que estaba paralizada con el rostro manchado de rímel. ¿Y usted, señorita Yasmín? Su boutique de lujo, esta fiesta extravagante, este vestido que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. En todo fue construido con el dinero que le fue robado a esta mujer. Señalé a Aurora. Cada joya que usa, cada coche que conduce, cada momento de comodidad que ha disfrutado en los últimos 20 años, todo fue pagado con el sufrimiento de ella. Yasmín soltó un sollozo y sus piernas cedieron. El novio no se movió para sostenerla. La miraba con una expresión de asco y traición. «La boda se cancela», anunció él de repente con voz alta y clara. «No voy a unirme a una familia de ladrones y mentirosos». Se arrancó el anillo del dedo y lo arrojó a los pies de Yasmín. Luego dio media vuelta y salió del salón, seguido inmediatamente por su familia. El caos estalló entonces. Invitados levantándose, conversaciones explosivas, teléfonos grabando todo. Algunos se acercaban a Aurora, queriendo tocarla o hablarle como si fuera una celebridad. Otros corrían hacia la salida, temiendo ser vinculados al escándalo. Pero yo observaba a Khalid. Había caído de rodillas con el rostro hundido en las manos, temblando por los sollozos. No era arrepentimiento, me di cuenta. Era miedo, miedo a lo que vendría. Me acerqué a él, agachándome para quedar a la altura de sus ojos. «Mañana por la mañana», le dije en voz baja, solo para sus oídos, «los documentos que prueban su fraude serán entregados a las autoridades competentes.
También se enviarán a los principales medios de comunicación del país. Su nombre será sinónimo de traición familiar. Su reputación será destruida tan completamente como usted destruyó la vida de Aurora. Él levantó la vista hacia mí, desesperado. Por favor, tengo familia, mi hija. Su hija aprendió demasiado bien su crueldad. Respondí con frialdad. Pero tal vez esto le enseñe algo diferente. Tal vez le enseñe que las acciones tienen consecuencias. Me levanté y regresé a donde estaba Aurora, ahora rodeada por un pequeño grupo de personas que se disculpaban, que querían ayudar, que de repente veían valor en ella ahora que sabían quién era realmente. La hipocresía era nauseabunda. «Vámonos», le dije suavemente, ofreciéndole mi brazo de nuevo. «No tienes por qué quedarte aquí». Aurora miró el salón por última vez, las decoraciones carísimas, la gente en estado de shock, Khalid todavía de rodillas, Yasmín llorando en el suelo con su vestido de novia arruinado. «No», asintió ella, «realmente no tengo por qué». Salimos juntos, dejando atrás el caos, los gritos y la destrucción del imperio de mentiras de Khalid. Afuera, la noche estaba fresca y las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Aurora se detuvo en las escaleras, respirando profundamente, como si inhalara aire puro por primera vez en 20 años. «Se acabó», murmuró, más para sí misma que para mí. «Finalmente se acabó». «No del todo», respondí con suavidad. «Aún queda mucho por hacer. Recuperar legalmente tu instituto, demandar a todos los involucrados, reconstruir tu vida». «Lo sé». Se giró para mirarme y había lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran de alivio. «Pero por primera vez en 20 años, Jeque Rashid, siento que puedo respirar, que puedo existir sin miedo». Puse una mano suave en su hombro. «Siempre pudiste, Aurora. Solo necesitabas a alguien que fuera testigo de tu verdad». Ella sonrió a través de las lágrimas y luego, para mi sorpresa, me abrazó. Fue un abrazo breve pero intenso, de gratitud profunda. Cuando se apartó, había algo diferente en su mirada. Esperanza. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», dije mirando hacia el lugar donde el escándalo seguía desarrollándose. «Ahora se hace justicia». Y por primera vez en mucho tiempo creí de verdad en esas palabras. Los 3 días siguientes fueron un torbellino. La mañana después de la boda cancelada, tal como prometí, los documentos fueron entregados simultáneamente al Ministerio Público, a la Fiscalía y a las principales redacciones de noticias del país. La historia explotó como dinamita. Heredera multimillonaria vivió como indigente por 20 años, tras ser robada por su propia familia. Rezaba el titular del diario más importante del país, acompañado de una foto de Aurora en la boda, con su rostro sereno a pesar de todo. Un imperio construido sobre mentiras, como la familia Al-Qadir robó miles de millones y destruyó una vida, decía otro. El jeque Rashid Al-Mansur expone el mayor fraude familiar de la década, añadía un tercero. Estaba en mi oficina principal cuando Amir entró con una pila de periódicos, todos con la historia en la primera plana. Por la ventana podía ver la Ciudad de México despertando a un nuevo día, ajena al terremoto que sacudía los cimientos de la élite. Las autoridades han emitido órdenes de aprehensión contra Khalid Al-Qadir y 7 cómplices, informó Amir, dejando los diarios sobre mi escritorio. 3 ya fueron detenidos. Khalid está prófugo, pero no durará mucho. Han congelado todas sus cuentas bancarias. ¿Y Aurora? Está en el despacho de los abogados que contratamos. Están trabajando en la demanda para anular todos los documentos fraudulentos y devolverle el control legal del Instituto Al-Mahra. Dicen que con las pruebas que entregamos será cuestión de semanas, no meses. Asentí, satisfecho, pero no sorprendido. Cuando se tienen pruebas irrefutables, la justicia puede ser sorprendentemente rápida. ¿Y la prensa? ¿Están intentando entrevistarla?
Constantemente. Están haciendo guardia frente al hotel. Pero ella se niega a hablar. Dijo que no quiere hacer de esto un circo. Sonreí levemente. Aurora tenía los instintos correctos. Un silencio digno era mucho más poderoso que cualquier entrevista sensacionalista. Mi teléfono sonó. Era un número que reconocí de inmediato. El secretario de Justicia, un hombre con el que había estudiado hace décadas. «Rashid», dijo sin preámbulos, «has desatado una tormenta». «Hice justicia, Armando. Hay una gran diferencia. Hay gente de mucho peso muy nerviosa por esto. Claudio tenía conexiones, inversionistas, socios de negocios en Santa Fe y en el extranjero. No se van a quedar de brazos cruzados. Que lo intenten», respondí con calma. «Tengo documentos suficientes para hundir no solo a Claudio, sino a cualquiera que se haya beneficiado del desfalco. Si quieren guerra, la tendrán. Pero será una guerra que no pueden ganar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Realmente lo crees, ¿verdad?», dijo Armando finalmente, con un toque de admiración en la voz. «La justicia por encima de todo. Siempre lo he creído, solo que nunca tuve una causa tan clara, tan irrefutable. ¿Y la mujer, Aurora? ¿Cómo está lidiando con todo esto?». Lo pensé un momento antes de responder. Como alguien que sobrevivió al mismísimo infierno y ahora está aprendiendo a vivir de nuevo. Con dificultad, pero con una dignidad impresionante. Cuídala, Ricardo. Personas como ella, que sobreviven a lo imposible, son raras. Son un tesoro. Pienso hacerlo. Colgué y me quedé mirando por el ventanal hacia el Paseo de la Reforma por un largo rato. Entonces tomé una decisión. «Arturo, prepara la camioneta. Voy a ver a Aurora». La encontré en una sala de juntas en el piso 40 de un rascacielos de cristal, rodeada por 5 abogados que explicaban procedimientos legales con un entusiasmo casi académico. Ella estaba sentada a la cabecera de la mesa, todavía con ropa sencilla. Una blusa blanca, pantalones oscuros, pero había algo diferente en ella. Su porte, tal vez. La forma en que sostenía la mirada. Ya no era la indigente encogida por el miedo, era la heredera redescubriendo su poder. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Don Ricardo». Ella se levantó y los abogados inmediatamente hicieron lo mismo, inclinándose con respeto. «Caballeros», los saludé. «¿Les importaría darnos unos minutos?». Salieron discretamente, cargando sus portafolios llenos de expedientes. Cuando nos quedamos solos, Aurora suspiró profundamente, dejándose caer en la silla. «Es demasiado», dijo, pasándose la mano por el rostro. «Números, actas, litigios. Siguen hablando de miles de millones como si fueran solo cifras, pero son 20 años de mi vida. 20 años de sufrimiento transformados en números en una página». Me senté en la silla junto a ella, no en el extremo opuesto. Cercanía, no jerarquía. «¿Cómo estás, Aurora? ¿De verdad?». Me miró por un largo momento antes de responder. «Asustada», admitió. «Anoche desperté en el hotel y por un segundo olvidé dónde estaba. Pensé que seguía en la calle, que todo había sido un sueño. Entré en pánico hasta que vi las cortinas de seda, la cama suave, y recordé que era real. Llevará tiempo. 20 años de trauma no desaparecen en 3 días». «Lo sé», sonrió con tristeza. «Los abogados sugieren terapia. Dijeron que la Fundación Olmedo puede pagar a los mejores especialistas en trauma del país. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres?». La pregunta pareció tomarla desprevenida. Parpadeó y luego soltó una pequeña risa. «¿Sabes? Nadie me pregunta eso. Todos me dicen qué debería hacer, qué sería lo mejor para mí, pero nadie simplemente me lo pregunta. Pues yo te lo estoy preguntando». Aurora se quedó en silencio un momento, mirando por el ventanal hacia la inmensidad de la Ciudad de México allá abajo. Desde aquí arriba todo parecía tan pequeño, tan distante. «Quiero ayudar»,
dijo finalmente. Quiero usar ese dinero, ese poder que estuvo dormido por tanto tiempo, para ayudar a personas como yo, a los olvidados, a los que duermen en el metro, a las mujeres de la calle, a los niños que me cuidaron cuando nadie más lo hizo. Se giró para encararme, con los ojos brillando de pasión. La Fundación Olmedo ha financiado proyectos sociales por décadas, pero siempre desde lejos, siempre a través de intermediarios. Quiero cambiar eso. Quiero ir a las colonias, hablar con la gente, entender qué necesitan realmente. No lo que nosotros creemos que necesitan, sino lo que ellos nos digan. Eso sería revolucionario, observé, y mucho trabajo. Trabajo es dormir sobre cartones en una noche de helada en el Ajusco. Trabajo es no saber de dónde vendrá tu siguiente comida. Trabajo es ser invisible, sonrió. Esto sería un propósito. Sería darle significado a todo. Sería transformar todo ese dolor en algo que importe. La miré, a esta mujer que lo había perdido todo y aún tenía la capacidad de pensar en los demás. Y sentí algo que rara vez sentía, una admiración profunda y genuina. Entonces lo haremos, dije simplemente, pero de la forma correcta, con planeación, con estructura y con la gente adecuada ayudándote. ¿Tú me vas a ayudar?, preguntó sorprendida. Aurora, empecé esto porque creía que era lo justo, pero ahora hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Ahora continúo porque creo en ti, en lo que puedes hacer, en lo que representas. Lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de esperanza. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla y sonreí. Es Arturo. Encontraron a Claudio. Estaba intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos con documentos falsos. Aurora se quedó muy quieta. ¿Cómo debería sentirme?, preguntó en un susurro. Él destruyó mi vida. Debería estar feliz de que lo atraparon, pero todo lo que siento es vacío. Eso es porque eres mejor persona de lo que él jamás fue. La venganza no te llena el alma cuando te mueve la justicia y no el odio. ¿Irá a la cárcel? Por mucho tiempo. Fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos, soborno, privación de la libertad. Los fiscales están armando un caso que lo mantendrá tras las rejas el resto de su vida. ¿Y Yasmín? Ella no estuvo involucrada directamente en el fraude original. Era una niña, pero lo va a perder todo. La boutique en Polanco, las propiedades en Las Lomas, todo lo que fue comprado con dinero robado será confiscado. Tendrá que empezar desde cero. Aurora asintió lentamente. Una parte de mí siente lástima por ella. Creció en esa mentira. Ni siquiera sabía de dónde venía el dinero. Pero ella eligió ser cruel, le recordé suavemente. Incluso sin saber tu historia, ella eligió humillar a una mujer de la calle, correrla, tratarla como si fuera menos que humana. Esas decisiones fueron suyas. Es verdad, Aurora enderezó los hombros. Entonces aprenderá, como yo aprendí. La diferencia es que ella tiene juventud y salud. Yo no tenía ninguna de las dos cuando empecé de cero. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento, observando la ciudad. Anoche, dijo Aurora de repente, después de todo lo que pasó en la boda, hubo un momento en que pensé que me derrumbaría, que 20 años de dolor finalmente me quebrarían por completo. Pero no te derrumbaste. No, porque cuando miré alrededor de ese salón, vi a todas esas personas que me habían juzgado, que se habían burlado de mí, y me di cuenta de algo. Me miró. Me llamaron indigente como si fuera una maldición, pero vivir en la calle me enseñó más sobre la humanidad, la compasión y la fuerza de lo que cualquier vida de lujo podría haberme enseñado. Intentaron avergonzarme con la verdad, pero la verdad me hizo libre. Eres extraordinaria, Aurora Olmedo. Ella se sonrojó ligeramente. Solo soy alguien que se negó a rendirse, incluso cuando era lo más fácil, incluso cuando dolía demasiado.
Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era uno de los abogados. Don Ricardo, perdone la interrupción, pero hay algo que la señorita Aurora necesita saber. Acabamos de recibir la confirmación de que los activos principales de la fundación nunca fueron tocados. Claudio tenía acceso solo a las cuentas operativas. Las reservas principales, las inversiones estratégicas, todo está intacto. Estamos hablando de aproximadamente 8.000 millones de dólares en activos líquidos, más propiedades y participaciones accionarias que elevan el total a casi 15.000 millones. Escuché a Aurora ahogar un sollozo a mi lado. Había escuchado cada palabra. 15.000 millones, 15.000 millones de dólares que le pertenecían, intactos, esperando por 20 años. Gracias, le dije al abogado y colgué. Aurora estaba temblando, con las manos cubriendo su boca. No es posible. Me miró con los ojos muy abiertos. 15.000 millones. Parece que tu padre era más astuto de lo que Claudio imaginó. Creó estructuras de protección, blindajes legales que requerían no solo documentos, sino también verificación biométrica. Claudio nunca consiguió el acceso total, solo a los fondos de caja. Dios mío. Aurora se levantó, caminando hacia la ventana, mirando la ciudad. Con ese dinero, podría construir albergues en cada estado, clínicas gratuitas, escuelas, programas de reinserción. Podría cambiar tantas vidas. Podrías, asentí, y lo vas a hacer. Se giró hacia mí, con las lágrimas corriendo libremente ahora. 20 años, Ricardo. 20 años dormí sobre cartones mientras estaba sentada sobre 15.000 millones. Es casi un chiste, de una forma horrible. No fue en vano, dije levantándome y acercándome a ella. Porque ahora sabes exactamente a dónde debe ir ese dinero. Tú viviste la realidad que vas a intentar cambiar. No es teoría para ti. Es personal. Aurora respiró hondo, secándose las lágrimas, y vi la transformación ocurrir ante mis ojos. La mujer de la calle desapareciendo por completo, reemplazada por la heredera, por la líder, por la fuerza que siempre fue pero que estuvo enterrada por tanto tiempo. Quiero hacer un anuncio público, dijo con voz firme. No una entrevista amarillista, algo digno. Quiero explicar lo que pasó, agradecer a las personas que me ayudaron en las calles y anunciar la Iniciativa Aurora, un programa de 15.000 millones dedicado a erradicar la falta de vivienda y ayudar a los invisibles de la sociedad. Eso va a cambiar tu vida para siempre. No habrá privacidad, no habrá anonimato. Te vas a convertir en un símbolo. Ya fui invisible demasiado tiempo. Sonrió, una sonrisa real, completa, que iluminó todo su rostro. Es hora de que me vean. No como una víctima, sino como una sobreviviente, como alguien que usará su segunda oportunidad para dar segundas oportunidades a otros. Le extendí la mano. Entonces, comencemos, juntos. Ella tomó mi mano, con un agarre firme y confiado. Juntos. Y en ese momento, observando a Aurora Olmedo, la mujer que fue indigente y que en realidad era una de las más ricas del mundo, me di cuenta de algo fundamental. La justicia no se trata solo de castigar a los culpables. Se trata de restaurar lo que estaba roto. Se trata de dar voz a los silenciados. Se trata de transformar el trauma en propósito. Claudio le robó 20 años a Aurora, pero no pudo robarle quién era ella en realidad. Y ahora, con su identidad recuperada y su poder restaurado, estaba a punto de mostrarle al mundo lo que una mujer que sobrevivió al infierno puede hacer cuando finalmente recibe las herramientas para reconstruir no solo su propia vida, sino la de incontables personas más. El amanecer de la justicia había llegado, y era más brillante de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. 6 meses después, el salón de conferencias del Gran Hotel de la Ciudad de México estaba lleno hasta la última silla. Periodistas de 3 continentes,
Cámaras de televisión, fotógrafos, representantes de organizaciones humanitarias, políticos, empresarios, todos esperando en un silencio respetuoso. Yo estaba tras bambalinas, observando a Aurora a través de una rendija en la cortina. Llevaba un traje sastre sencillo, pero elegante, en tono marfil, el cabello recogido en un chongo bajo, ninguna joya más que un pequeño relicario de oro que había pertenecido a su madre y que habíamos recuperado de las pertenencias confiscadas a Claudio. Sus manos estaban cruzadas sobre una libreta de piel donde tenía anotaciones para su discurso, pero yo sabía que no necesitaría consultarlas. Aurora había pasado semanas preparando cada palabra. Nerviosa, pregunté en voz baja acercándome. Ella se giró y vi que sus ojos brillaban, no de miedo, sino de determinación. No, respondió sorprendiéndose incluso a sí misma. Por primera vez en 20 años, no estoy nerviosa. Estoy lista. Los últimos 6 meses habían sido transformadores. Tras el escándalo de la boda y la detención de Claudio, Aurora se había sumergido de lleno en la reconstrucción de su vida y en la reestructuración de la Fundación Olmedo. Trabajaba 16 horas al día, reuniéndose con abogados, contadores, especialistas en desarrollo social y exindigentes que ella insistió en contratar como consultores. Nadie entiende las necesidades de quien vive en la calle mejor que quien vivió ahí, había dicho cuando algunos miembros del consejo cuestionaron sus decisiones. Ustedes pueden tener títulos y teorías. Ellos tienen la experiencia real. Y tenía razón. El programa que desarrollaron era revolucionario. No solo albergues temporales, sino vivienda permanente con apoyo psicológico, capacitación laboral, tratamiento para adicciones, guarderías para madres solteras, programas de microcréditos. Todo basado en lo que realmente funcionaba, no en lo que se veía bien en los reportes. Claudio, mientras tanto, enfrentó un juicio rápido. Las pruebas eran tan abrumadoras que sus propios abogados sugirieron que se declarara culpable a cambio de una reducción de pena. Recibió 35 años de prisión. Con 72 años de edad, era esencialmente una cadena perpetua. El día de la sentencia, Aurora estuvo presente. Se sentó en la primera fila, con la espalda recta, los ojos fijos en el hombre que había destruido su vida. Cuando el juez preguntó si quería decir algo, ella se levantó y caminó hasta quedar frente a Claudio. «Intentaste borrarme», dijo con voz tranquila pero cargada de poder. «Intentaste hacer del mundo un lugar donde yo no existiera, y casi lo logras». Hizo una pausa. «Pero sobreviví. Y ahora voy a usar cada día de la libertad que yo tengo y que tú perdiste para garantizar que nadie más sea invisible como yo lo fui. Esta es mi venganza, tío Claudio. No el odio, no la destrucción, sino la construcción de un mundo donde hombres como tú ya no puedan prosperar pisoteando a los débiles». Claudio había llorado. No de arrepentimiento me di cuenta, sino de autocompasión. Todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho. Tal vez nunca lo entendería. Yasmín, por otro lado, sorprendió a todos. Tras perderlo todo, pasó 3 meses en una profunda depresión. Pero entonces algo cambió. Buscó a Aurora, pidiendo un encuentro. Aurora aceptó. Se reunieron en un café sencillo, lejos de las cámaras, lejos del escándalo. Yasmín llegó sin maquillaje, usando ropa barata con el rostro marcado por el llanto y la pérdida de peso. No intentó justificarse, no pidió disculpas elaboradas. «Fui una monstruosa», dijo simplemente. «Y no tengo excusa. Me criaron pensando que el dinero me hacía mejor que los demás, que podía tratar a personas como tú trataste». Su voz se quebró. «Como yo traté, como basura». Y estaba equivocada, profunda, horrible e inexplicablemente equivocada. Aurora escuchó en silencio y luego dijo algo que me contó más tarde. «No puedo borrar lo que hiciste.
Y el perdón no es algo que pueda darte gratis. Vas a tener que merecerlo. Todos los días. Con acciones, no con palabras. ¿Cómo? Vive diferente. Cuando reconstruyas tu vida, y lo harás porque tienes la juventud y la salud que yo ya no tenía, recuerda lo que es empezar desde cero. Recuerda lo que se siente al ser despreciada. Y nunca, nunca trates a otro ser humano como si fuera inferior. Yasmín había comenzado a trabajar como voluntaria en un albergue para mujeres víctimas de violencia doméstica. Recibía el salario mínimo tallando pisos y lavando ropa. No era una redención completa, pero era un comienzo. Un movimiento entre el público me trajo de vuelta al presente. El presentador subía al escenario, ajustando el micrófono. «Es la hora», le dije a Aurora. Ella asintió, respiró hondo por última vez y caminó hacia el escenario. Cuando apareció, el salón entero se puso de pie en una ovación espontánea. Los flashes de las cámaras estallaron como una constelación terrestre. Aurora se detuvo en el centro del escenario, absorbiendo el momento, y por primera vez en 6 meses me permití sentir un orgullo absoluto. Esperó a que el silencio volviera antes de hablar. «Mi nombre es Aurora Alcázar», comenzó con voz clara y sin rastro de temblor. «Y durante 20 años fui invisible». El salón estaba en absoluto silencio. Solo se escuchaba el clic distante de las cámaras. No fui invisible por elección, sino porque fui borrada, por mi propia familia, por la codicia, por un sistema que prefirió creer en mentiras documentadas antes que mirar a los ojos a una mujer destruida y reconocer su verdad. Caminó despacio por el escenario, haciendo contacto visual con las distintas secciones de la audiencia. Hoy no estoy aquí para hablar de venganza o de odio. Estoy aquí para hablar de reconstrucción, sobre lo que significa sobrevivir cuando todas las probabilidades dicen que deberías estar muerta, y sobre cómo transformamos el trauma en propósito. Aurora activó la pantalla detrás de ella. Comenzaron a aparecer imágenes, fotos de calles desiertas por la noche, de personas durmiendo sobre cartones, de niños con la mirada vacía. Existen, en este momento, aproximadamente 150 millones de personas viviendo en las calles alrededor del mundo. 150 millones de seres humanos invisibles, no porque no existan, sino porque elegimos no verlos. Su voz cobró intensidad. Yo era una de ellas, y sé lo que significa que te miren como si fueras transparente, como si tu existencia no tuviera importancia. La siguiente imagen era de ella misma, una foto tomada a escondidas por un periodista 3 meses antes de la boda. Aurora durmiendo sobre un cartón, delgada hasta la desnutrición, abrazada a una bolsa de plástico que contenía sus únicas pertenencias. Hubo murmullos de asombro y horror entre el público. Muchos ya habían visto la foto, pero verla en contexto, relatada por la propia Aurora, tenía un impacto devastador. Esta soy yo. 3 meses antes de recuperar mi identidad. Pesaba 42 kilos. Tenía una neumonía sin tratar, 3 costillas rotas por una agresión. Y 0 esperanzas de que algo cambiara. Hizo una pausa. Pero cambió, no porque el universo decidiera ser amable, sino porque un hombre, don Ricardo Valenzuela, decidió que la justicia importaba más que la conveniencia. Miró directamente hacia donde yo estaba, entre bastidores, asentí levemente, incómodo con el elogio. Durante los últimos 6 meses, continuó Aurora, he trabajado con equipos de especialistas, exhabitantes de calle, trabajadores sociales, arquitectos, psicólogos y líderes comunitarios para crear algo que trascienda. No un programa que suene bien en el papel, sino uno que realmente funcione en la vida real. La pantalla cambió de nuevo, mostrando ahora planos arquitectónicos, gráficos y cifras. Hoy,
anuncio oficialmente la iniciativa Aurora. Un programa de 15.000 millones de dólares, sí, miles de millones, dedicado a erradicar la falta de vivienda a través de 3 pilares fundamentales. Comenzó a enumerarlos y cada punto aparecía en la pantalla. Primero, vivienda permanente con dignidad. No albergues temporales, no tiendas de campaña, sino departamentos reales, pequeños pero completos, con cocina, baño y servicios básicos, porque nadie reconstruye una vida sin una base estable. Segundo, apoyo integral. Cada residente tendrá acceso a servicios de salud física y mental, tratamiento de adicciones, educación, capacitación laboral y asistencia legal. Porque la pobreza no es una falla de carácter, es una ausencia de recursos. Tercero, oportunidad real. Programas de empleo garantizado, microcréditos sin intereses, estancias infantiles gratuitas y mentoría a largo plazo. Porque dar una vivienda sin dar una oportunidad es solo mover el problema del lugar. El público estaba completamente absorto. Este programa comenzará aquí, en nuestra ciudad, en 3 meses. 500 unidades habitacionales en el primer año, 5.000 en el segundo, con el objetivo de 50.000 unidades en 10 años. Es un modelo replicable en cualquier ciudad que quiera participar. Los números aparecieron en la pantalla, presupuestos detallados, cronogramas, alianzas con gobiernos locales y organizaciones internacionales. Pero más importante que los números, continuó Aurora con voz más suave, más personal, es la filosofía. Esta iniciativa se basa en una creencia simple. Toda persona tiene un valor inherente, no un valor que deba demostrarse, no un valor condicional, sino valor por el simple hecho de ser humana. Caminó hasta el borde del escenario, mirando directamente a las cámaras. A las personas que viven en la calle en este momento, viendo esto desde algún lugar, quiero decirles, ustedes no son invisibles para mí. Los veo. Yo fui ustedes. Y estoy trabajando todos los días para crear un mundo donde tengan la misma segunda oportunidad que yo tuve. Las lágrimas corrían abiertamente por su rostro ahora, pero su voz se mantuvo firme. A los ricos y poderosos que me juzgaron, que se burlaron, que me echaron de sus tiendas y de sus bodas, ustedes me dieron la lección más valiosa. Me enseñaron que el carácter no viene de las cuentas bancarias. Viene de cómo tratamos a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. Y bajo esa medida, yo, la mendiga, siempre fui más rica que ustedes. La ovación comenzó antes de que terminara de hablar. La gente se levantó aplaudiendo, algunos llorando abiertamente. La conferencia de prensa, que debía ser formal y contenida, se había transformado en algo mucho más profundo. Un momento de catarsis colectiva, de reconocimiento y esperanza. Aurora saludó, agradeciendo, y luego salió del escenario hacia donde yo la esperaba. Al llegar tras bambalinas, prácticamente se desplomó en mis brazos, temblando por la emoción liberada. Lo logré, susurró contra mi hombro. Finalmente pude decir lo que tenía que decirse. Estuviste magnífica, le dije, sosteniéndola con fuerza. Cambiaste corazones hoy, lo vi en sus rostros. Nos quedamos así por un largo momento, con el sonido amortiguado de los aplausos aún resonando desde el otro lado. Cuando se apartó, sus ojos estaban rojos, pero brillantes. ¿Sabes qué es lo extraño? Durante 20 años soñé con este momento, con recuperar mi nombre, mi identidad, con hacer justicia. Imaginé que se trataría de ganar, de demostrar que yo tenía razón. Sonrió. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer algo que importe. Se trata de usar lo que sobreviví para ayudar a otros a sobrevivir. Ese es el verdadero poder, observé. No el poder de destruir enemigos, sino el poder de transformar el dolor en propósito.
Amir apareció con una sonrisa de oreja a oreja. El Internet explotó. Somos tendencia mundial. Están llegando ofertas de colaboración de 17 países. Ibrahim miró a Aurora con orgullo. 3.000 personas que viven en situación de calle ya se ofrecieron como voluntarios para ayudar con el programa. Aurora se llevó la mano al corazón, conmovida. ¿3.000? 3.000, confirmó Amir. Dicen que, si tú pudiste, ellos también pueden, que los inspiraste a creer de nuevo. Observé a Aurora procesar aquello. Vi el momento en que realmente comprendió el impacto que había causado. No era solo justicia para ella misma, sino esperanza para millones. ¿Qué sigue ahora?, preguntó mirándome. Ahora, respondí sonriendo, el trabajo de verdad comienza. Construir esos programas, gestionar esos miles de millones, cambiar esas vidas. Va a ser agotador, frustrante y eterno. Perfecto, dijo ella devolviéndome la sonrisa, porque por primera vez en 20 años tengo algo por lo que vale la pena despertar mañana. 3 años después. Escribo estas palabras desde mi oficina, observando por la ventana una unidad habitacional que no existía antes. 500 viviendas totalmente ocupadas, huertos comunitarios floreciendo y niños jugando en parques seguros. El primer fruto de la iniciativa Aurora. Aurora está allá abajo ahora mismo. Puedo verla. Visita personalmente cada complejo al menos una vez al mes, conociendo a los residentes, escuchando sus historias y ajustando los programas basándose en sus vivencias reales. Ella no gobierna desde una torre de marfil. Ella lidera desde las trincheras. El programa se ha expandido a 23 ciudades, 10.000 viviendas entregadas, una tasa de éxito del 82%. Personas que no solo consiguieron un techo, sino que reconstruyeron sus vidas por completo. Empleos estables, familias reunidas, adicciones superadas, estudios retomados. Don Julián sigue en prisión. Ya no hablo de él. Se ha vuelto irrelevante. Una nota al pie en una historia mucho más grande de redención y reconstrucción. Yasmín, sorprendentemente, se convirtió en una de las voluntarias más dedicadas del programa. Trabaja con mujeres sobrevivientes de trata de personas, usando su propia caída pública como una forma de conectar con aquellas que lo perdieron todo. No es una redención completa, nunca lo será, pero es honesta, es real. Y Aurora se convirtió exactamente en lo que el mundo necesitaba. No en una salvadora distante, sino en una sobreviviente que entiende, que recuerda, que nunca olvidó lo que se siente al ser invisible. Anoche cenamos juntos, algo que se ha vuelto una tradición mensual. Nos sentamos en una fonda sencilla, no en esos lugares elegantes que ahora ella podría pagar fácilmente. Nunca desarrolló el gusto por el lujo excesivo. Prefiere la sencillez. ¿Sabes de qué me di cuenta?, me dijo mientras comíamos. Esas personas en la boda, los que se rieron de mí, los que me humillaron, ellos me dieron el regalo más grande posible. ¿A qué te refieres? Me mostraron exactamente quién no quería ser. Me demostraron que el poder sin compasión está vacío, que la riqueza sin propósito son solo números, que el estatus sin carácter es una ilusión. Sonrió. Si hubiera recuperado mi fortuna de otra manera, tal vez me habría vuelto como ellos. Pero sobrevivir a lo que sobreviví, eso me dio algo que el dinero nunca podrá comprar: perspectiva. Levanté mi copa en un brindis silencioso. Tenía razón. Hoy, mientras escribo esto, Aurora Alcázar es reconocida mundialmente. No como una víctima, no como una heredera multimillonaria, sino como una fuerza de transformación real, como la prueba viviente de que no importa qué tan bajo caigas, no importa qué tan invisible te vuelvas, siempre hay un camino de regreso. Pero ese camino requiere coraje. Requiere a alguien dispuesto a mirar a lo invisible y verlo de verdad. Requiere justicia, no como un concepto abstracto, sino como una acción concreta. Y a veces
solo a veces, requiere que una boda de lujo sea interrumpida por una verdad que nadie quería escuchar, porque al final se burlaron de la limosnera en la boda sin saber quién era ella en realidad. Pero ahora el mundo entero lo sabe, y ninguno de ellos lo olvidará jamás. Epílogo. Aurora Alcázar tiene ahora 45 años. La iniciativa Aurora se ha expandido a 72 ciudades en 38 países. Más de 100.000 personas han recibido no solo un refugio, sino una oportunidad real de reconstruir sus vidas. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Cuando le preguntan por ello, responde simplemente: tengo miles de hijos. Cada persona a la que el programa ayuda es mi familia. Don Ricardo Valenzuela sigue siendo su mayor aliado y amigo. Juntos formaron una alianza que cambió no solo vidas individuales, sino políticas públicas en todo el mundo. Don Julián murió en prisión en 2028, a los 77 años. Aurora no asistió al funeral. Envió flores con una tarjeta que decía simplemente: descansa en paz, tu legado murió mucho antes que tú. Y Yasmín. Yasmín continúa su trabajo silencioso, un día a la vez, intentando compensar lo incompensable, sabiendo que nunca será suficiente, pero persistiendo a pesar de todo. Esta es la historia de una limosnera que era reina, de una mujer que lo perdió todo y encontró algo más precioso que la riqueza: propósito. De una justicia que no solo se aplicó, sino que se transformó en algo más grande que la venganza. Es una historia sobre ver lo invisible, sobre recordar que toda persona tiene una historia, tiene valor y tiene el derecho de existir con dignidad. Es una historia sobre el poder usado correctamente, no para dominar, sino para elevar. Y es una historia verdadera en lo que importa, porque en algún lugar, en este momento, hay alguien invisible esperando ser visto. Alguien que necesita creer que aún hay justicia en el mundo. Alguien que necesita saber que su historia aún no termina. Esta historia es para ellos. Fin.